La ciudad en la noche murmuraba en voz baja, como si estuviera cansada de su propio movimiento. Salí de la oficina, estirando los hombros después de un largo día en el estudio de arquitectura. En mi cabeza giraban planes simples. Un baño caliente, mi libro favorito. Silencio. Cuando di un paso hacia la acera para detener un taxi, mi mirada captó una motocicleta estacionada cerca de la entrada. Negra, mate. Desconocida, pero de alguna manera, no, conocida. El conductor se apoyó en ella, quitándose el casco con desgana. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante mi corazón perdió el ritmo. Raúl. Hola, Valeria. Su voz era tan familiar que todo a mi alrededor pareció desdibujarse, como si la ciudad se hubiera desvanecido en el fondo. Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Tú? ¿Aquí? Sonrió, pero no con arrogancia ni con seguridad, sino de una forma casi infantil, simple. Casualidad, decidí pasar a ver a viejos conocidos, y luego te vi salir. Respiré hondo, obligándome a reaccionar con calma. Han pasado 10 años. ¿10? Fingió sorpresa. Se siente como un día. Miré hacia otro lado, como si buscara un taxi, aunque sabía que no había ninguno. ¿Cómo estás? Preguntó tras una pausa. Me encogí de hombros. Bien. No suena muy convincente. Lo miré más tiempo del que quería. Bajo la suave luz de las farolas, sus facciones parecían más marcadas, más maduras, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Di un paso atrás. Tengo que irme. No te detengo. Pero en su voz había algo. Le dirigí una última mirada y sentí un nudo en el pecho. Fingí que no lo noté y me di la vuelta, alejándome. Nos veremos, Valeria, dijo detrás de mí, y no pregunté qué quiso decir con eso. Cuando abrí la puerta del apartamento, me recibió el aroma del tomate especiado y el suave murmullo del jazz fluyendo desde los altavoces. Sebastián estaba en la cocina, con las mangas de su camisa remangadas, revolviendo la pasta en una sartén grande. «Llegaste justo a tiempo». Levantó la cabeza y me sonrió con calidez. «Espero que no te moleste, pero tendremos un invitado». Me quité el abrigo, sintiendo un repentino frío en las yemas de los dedos. ¿Un invitado? Sí, Raúl pasó por aquí. Inclinó un poco la cabeza, observándome con atención. ¿No te dije que había vuelto? Vino. Necesitaba vino. Me acerqué a la barra sin responder. Desenrosqué la tapa de la botella y me serví una copa. No, no lo mencionaste, dije finalmente, tras una pausa prolongada, tomando un sorbo. Bueno, ahora lo sabes. Sebastián rió, sin notar cómo apretaba la copa entre mis dedos con más fuerza de la necesaria. Estaba en la ciudad y quiso cenar con nosotros. Pensé que era una buena oportunidad para que hablaran. Una gran oportunidad, repetí mecánicamente. Me giré y lo vi. Raúl estaba sentado a la mesa, recostado con tranquilidad contra el respaldo de la silla, con una copa de vino en la mano. Su suéter oscuro y su cabello ligeramente despeinado contrastaban con el estilo cuidadosamente pulido de Sebastián. Pero no se trataba del estilo. Se veía como un extraño. Pero no porque fuera el hermano de mi esposo, sino porque una vez había sido parte de mi vida en un rol completamente distinto. Hola, Valeria. Su voz sonó suave, casi cálida, pero su mirada era otra. Levanté un poco el mentón, sintiendo cómo algo invisible me oprimía el pecho. Hola, Raúl. Me senté frente a él, esforzándome por no notar cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. ¿Se conocían de antes? Preguntó Sebastián, sirviendo los platos en la mesa. Raúl sonrió, jugando distraídamente con su tenedor entre los dedos. Sí, hace bastante tiempo. Le lancé una mirada rápida, afilada, pero él se veía completamente relajado. Coincidimos, respondí con indiferencia, como si fuera cualquier cosa. Raúl desvió la mirada hacia mí con una chispa de diversión, y supe que volvía a jugar su juego. Bueno, ahora tendrán la oportunidad de ponerse al día, dijo Sebastián alegremente, sin percatarse de la tensión que se acumulaba en la mesa. Llevé la copa a mis labios, tomando un sorbo lento. Raúl también tomó su vino, y cuando nuestras miradas se encontraron sobre el borde de las copas,
Sentí lo que había tratado de enterrar durante todos estos años. A la mañana siguiente hice todo lo posible por volver a mi rutina habitual. Trabajo, proyectos, llamadas. Un orden claro y preciso en el que no había espacio para Raúl. Pero la realidad tenía otros planes. Salí de la pequeña cafetería cerca de la oficina cuando escuché una voz familiar a mis espaldas. Latte con leche de almendras. Aún no cambias de costumbre. Me quedé inmóvil. Respiré hondo. Solo entonces me di la vuelta. Raúl estaba junto al mostrador, esperando su pedido con calma. Tenía las manos en los bolsillos de su abrigo oscuro y en su rostro se dibujaba una sonrisa despreocupada, como si este encuentro no fuera una coincidencia, sino algo completamente natural. Raúl, dije con voz neutral. Valeria, asintió, con un matiz apenas perceptible de burla. No pongas esa cara, no estoy aquí por ti, añadió, notando la rigidez en mi postura. ¿No? Inclinó un poco la cabeza, mirándome más de lo necesario. Bueno, un poco por ti. Crucé los brazos sobre el pecho. ¿Y qué necesitas? Raúl tomó su café, bebió un sorbo y giró el vaso lentamente entre sus dedos. Solo tenía curiosidad por saber si aún recuerdas lo que es sentirse viva. Bufé con incredulidad. Tengo una vida. No es de eso de lo que hablo. Lo miré en silencio. Parecía esperar que le respondiera con algo mordaz, pero no le di el gusto. ¿Por qué volviste, Raúl? Su sonrisa se desvaneció, dando paso a una expresión pensativa. Porque ya era hora. ¿Hora de qué? Se inclinó ligeramente hacia mí, y por un instante su voz bajó hasta casi un susurro. De lo que debió haber pasado hace mucho tiempo. Fingí que sus palabras no provocaban nada en mí. Nada va a pasar, Raúl. Eres el hermano de mi esposo. Somos familia. Se echó hacia atrás, volviendo a ser el hombre seguro de sí mismo que siempre había sido. ¿Nosotros? Su tono insinuaba que no creía en ese nosotros. Tomé mi café, bebí un sorbo y me di la vuelta para irme. Me alegra que hayas vuelto, dije sin mirarlo. No es cierto, respondió él a mis espaldas. No me detuve. Siempre corría por las mañanas. Era mi zona de confort. Aire fresco, el ritmo constante de mis pasos, el silencio en mi cabeza. Nadie me interrumpía, nadie hacía preguntas, pero esa mañana, todo salió mal. Estaba en mi segunda vuelta por el parque cuando noté que alguien corría a mi lado. Al principio no lo reconocí. Ropa deportiva, el cabello un poco revuelto, sin su habitual expresión irónica. Raúl. Rodé los ojos, pero no me detuve. Esto ya parece acoso, dije sin cambiar el ritmo. Él sonrió, igualando su paso con el mío. Solo busco la manera de meterme en tu vida, respondió con ligereza, repitiendo mis palabras de nuestro encuentro en la cafetería. Suspiré y me concentré en el camino. Corrimos en silencio, la respiración acompasada, el sonido rítmico de nuestros pasos en perfecta sincronía, como si los años de distancia entre nosotros nunca hubieran existido. No recuerdo que te gustara correr, dije después de una larga pausa. No recuerdas muchas cosas sobre mí. Su mirada fue rápida, pero no reaccioné. ¿Cómo qué? Como que siempre regreso cuando quiero. Me reí, pero en sus palabras había demasiada verdad para que fuera gracioso. ¡Qué noble! ¿Y qué es lo que quieres, Raúl? No respondió de inmediato. Llegamos al final del circuito y nos detuvimos al mismo tiempo. Me incliné, apoyando las manos en las rodillas para recuperar el aliento. Él también respiraba agitado, pero se mantenía erguido. Si quieres que desaparezca, dijo mirándome directo a los ojos. Solo dilo. Abrí la boca para decir sí, pero en lugar de eso, guardé silencio. Más tarde ese día, cuando ya casi había terminado mi trabajo, llegó un mensaje. Ven, hay un lugar que te gustará. Raúl. Miré el reloj. 10:30 de la noche. Suspiré y volví la vista hacia la puerta de mi oficina, detrás de la cual Sebastián probablemente seguía trabajando. Bloqueé el teléfono. Lo tomé de nuevo. No puedo. Borré el mensaje. ¿Dónde? La respuesta llegó casi de inmediato. Solo ven. ¿Te gustará? No debía ir. Pero 20 minutos después estaba al volante.
Él esperaba junto al viejo puente en las afueras de la ciudad. Hacía años que por ahí no pasaban coches, solo quedaba el sendero peatonal, un banco desgastado a la entrada y la tenue luz de los faroles dispersos. Raúl estaba apoyado contra la baranda, sosteniendo 2 termos. Me acerqué, ajustándome las mangas del abrigo. Si esto es un intento de mostrarme algo que me haga replantear mi vida, solté con ironía. Mejor ahórratelo. Se rió y me extendió uno de los termos. Es solo té, sin significados ocultos. Dudé, pero lo tomé. Gracias. ¿Ahora puedes decirme por qué estoy aquí? Raúl bebió un sorbo, entrecerrando los ojos por el calor. Aquí hay tranquilidad. Vaya, definitivamente el centro del mundo. ¿Alguna vez lo fue? ¿Sabías que este puente solía ser el principal de la ciudad? Todos los caminos pasaban por aquí. Miré hacia abajo, al agua oscura fluyendo en la penumbra. ¿Y qué cambió? Construyeron otro, más nuevo, más cómodo. Y este quedó relegado a esperar su final. Lo observé con atención. ¿Es tu metáfora barata? Sonrió. ¿Tú ves una metáfora? Apreté el termo entre mis manos, sintiendo el calor irradiar a través de la tapa. ¿Por qué realmente me llamaste, Raúl? Guardó silencio unos segundos. ¿Sabes la respuesta? Volví la vista al agua. Si ahora dices algo dramático como porque no podía evitarlo, me voy. Se echó a reír. Bien, digamos que porque quería. ¿Así suena mejor? Fingí considerar su respuesta. No mucho. Nos quedamos en silencio, bebiendo té y escuchando el murmullo distante de la ciudad. ¿Eres feliz? Preguntó tras un rato. ¿Con qué? Con la vida que tienes. Lo miré con una leve sonrisa. Suena como si hubiera una alternativa. Raúl golpeó suavemente el termo con los dedos. Siempre hay una alternativa. Tomé otro sorbo. ¿Y cómo se ve? No lo sé. Se encogió de hombros. Pero definitivamente no es una cena perfectamente servida con conversaciones correctas. Exhalé más lento de lo necesario. 5 minutos en la cafetería no fueron suficientes para insinuarme esto. ¿Y 5 minutos de estas palabras no fueron suficientes para que volvieras a venir? Apreté los labios. Él estaba demasiado cerca. El viento apartó un mechón de mi cabello y su mano se levantó instintivamente para acomodarlo. Podría haberme apartado, pero no lo hice. Sábado por la noche. Un restaurante en el centro de la ciudad. Una mesa preparada para 6. Copas limpias, servilletas impecables, bromas cautelosas. Todo como siempre. Estaba sentada entre Sebastián y su colega Marco, escuchando una conversación que llevaba al menos 10 minutos girando en torno a un nuevo proyecto. Las palabras se perdían en el murmullo general del restaurante. Raúl estaba sentado frente a mí. A diferencia de los demás, su atención no estaba en la conversación. Estaba en mí. Yo fingía no notarlo. Grandes inversiones, riesgos, pero vale la pena intentarlo, explicaba Marco gesticulando con su copa de vino. El que no arriesga, no gana, comentó Raúl con ligereza. Lo miré de reojo. Sonreía, pero en sus ojos había algo que no tenía nada que ver con los negocios. Valeria, ¿tú qué opinas? Preguntó Sebastián girándose hacia mí. Parpadeé. ¿Sobre qué exactamente? Sobre los riesgos, intervino Raúl apoyando un codo sobre la mesa. ¿Hasta qué punto son justificables? No hablaba de negocios. Dejé el tenedor sobre el plato. Depende de lo que esté en juego. ¿Y si es algo más que dinero? Tomó un sorbo de su vino. Hice una pausa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, algo que parece correcto, pero no te hace sentir viva. Su mano se deslizó ligeramente sobre el mantel, rozando la mía apenas un segundo. No la aparté. Ese instante se alargó más que cualquier palabra pronunciada en esa mesa. Me obligué a mirar a Sebastián. Seguía hablando con Marco sin notar nada. Raúl se inclinó un poco hacia adelante, su voz apenas audible para los demás. Si pudieras hacer un acto impulsivo, solo uno, ¿qué sería? No respondí. En su lugar, tomé otro sorbo de vino, frío y seco. Raúl se recostó en su silla como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había pasado.
El domingo estuvo lleno de trabajo. Salí de la oficina entre las últimas. La calle estaba casi vacía, apenas algunos transeúntes dispersos y la luz tenue de los faroles. El estacionamiento también estaba vacío. Casi. Él estaba allí, apoyado contra su motocicleta, fumando. Me detuve a unos metros, mirándolo. Esto ya no es una coincidencia, dije, metiendo las manos en los bolsillos del abrigo. Raúl exhaló el humo hacia un lado y asintió. No lo voy a negar, di un paso hacia él. ¿Me estabas esperando? No exactamente. Solo sabía que, tarde o temprano, saldrías. Señalé la motocicleta con la cabeza. ¿Y ahora qué? Se llevó el cigarrillo a los labios, dio una última calada y lo apagó con la punta de su bota. Si quieres que me vaya, dilo. Di otro paso más cerca. Raúl, esto no es un juego. No estoy jugando. Me sostuvo la mirada. Esperaba que dijeras no. Yo también. Nos separaba medio paso. Sentí cómo me miraba, cómo escaneaba cada uno de mis movimientos, como si intentara descifrar qué haría a continuación. Si ahora te alejas, no pasará nada, dijo en voz baja. Podría haberme ido, pero no lo hice. Sus dedos rozaron mi rostro, lentamente, como si me diera la oportunidad de arrepentirme. No retrocedí. Raúl se inclinó un poco más cerca y sentí su aliento. Dime que no lo quieres, susurró. No respondí, no esperó más. Sus labios tocaron los míos, despacio, midiendo cada movimiento. Sentí el sabor familiar. Menta, tabaco, algo amargo y cálido a la vez. Y lo peor de todo es que le respondí. El beso no fue apresurado, pero sí decidido. Podría haberme detenido. Debí hacerlo, pero no lo hice. Al día siguiente, trabajaba en mi laptop en una cafetería cerca de la oficina. Mi latte se enfriaba lentamente, y los documentos en la pantalla se volvían borrosos, imposibles de leer. El teléfono vibró con un nuevo mensaje. Escapemos, aunque sea por una hora. Raúl, miré el mensaje y luego la lista de pendientes del día. ¿A dónde? Escribí. La respuesta llegó al instante. Lo verás. Esperaba fuera, apoyado en su motocicleta. Vestía la misma chaqueta negra de siempre y tenía esa sonrisa apenas perceptible, como si ya supiera que iría. Me detuve frente a él, cruzándome de brazos. Esto parece una mala idea. Entonces, ¿por qué estás aquí? No tuve respuesta. Raúl me tendió un casco. Vamos. Me lo puse, subí detrás de él y arrancamos. El viento me golpeaba el rostro. La ciudad se desdibujaba detrás de nosotros. Y de pronto, en ese movimiento, todo se sentía indecentemente correcto. Nos detuvimos fuera de la ciudad, al borde de una carretera antigua. No había autos, solo un campo amarillo que se extendía hasta el horizonte. Me quité el casco, apartando el cabello de mi cara. ¿Esta es tu idea de escape? Raúl bajó de la moto y se sentó sobre el capó de un coche abandonado. El verdadero silencio solo existe donde no hay gente de más. Subí al capó junto a él, sin comentar nada. Permanecimos ahí en silencio, observando el viento doblar la hierba. Raúl no dijo nada, y en esa ausencia de palabras no había incomodidad. Lo miré de reojo. ¿Siempre haces esto? ¿Qué? ¿Arrastras a la gente a tu versión de la realidad? Sonrió, pero sus ojos seguían serios. Tal vez solo me interesa saber si te gusta. No respondí. Raúl me sostuvo la mirada, como si ya conociera todas las respuestas posibles. ¿Y? No aparté los ojos de los suyos. Funciona. Él asintió. Lo sé. Pensé que los sentimientos se desvanecían con el tiempo. Que si evitabas a alguien lo suficiente, si no lo veías, si no escuchabas su voz, todo terminaría borrándose, convirtiéndose en un pasado que ya no te pertenecía. Pero cada vez que me quedaba a solas, mi mente volvía a él. Estaba acostada en la cama, de espaldas a Sebastián. Él ya dormía, respirando de manera lenta y profunda. Yo miraba la oscuridad, sintiendo su calor detrás de mí, y al mismo tiempo, pensando en otra cosa. El teléfono, escondido debajo de mi almohada, vibró. Lo saqué sin hacer ruido. ¿Nos vemos? Raúl. Exhalé, empecé a escribir una respuesta. No. Me detuve, borré el mensaje. Bloqueé la pantalla y lo volví a esconder.
Solo tenía que dormir. Di vueltas en la cama durante varios minutos antes de deslizar con cuidado la sábana y levantarme. Raúl estaba en su coche, estacionado frente a mi edificio. Me detuve a unos metros, preguntándome qué estaba haciendo. Él me vio a través del retrovisor y bajó la ventanilla del lado del pasajero. Esto es muy extraño, dije acercándome. Y sin embargo, aquí estás. Apoyé las manos en el borde de la puerta y suspiré. No sé qué decirte. Raúl tomó un vaso de café de papel, bebió un sorbo. Entonces dime que me vaya. Miré hacia un lado, a las ventanas oscuras del edificio vecino. ¿Sabes que esto está mal? Lo sé. ¿Eres mi...? Me quedé en silencio. ¿Hermano de tu esposo? Terminó él con una media sonrisa. ¿Sí? Asintió. ¿Y eso lo cambia todo? Debería. Raúl dejó el vaso a un lado y colocó las manos sobre el volante. ¿Cómo puedes hacer esto? Me miró fijamente, sus ojos explorando cada matiz de mi expresión. ¿Y cómo puedes hacerlo tú? Sentí un nudo en el pecho. Eso no es una respuesta. ¿Y cuál sería la correcta? ¿La que necesitas escuchar para justificar todo esto? Apreté los dedos sobre la puerta del coche. Raúl se inclinó hacia atrás en su asiento y se pasó una mano por el puente de la nariz. Sabes, yo no fui quien fingió que tenía la vida perfecta. Respiré hondo. No es así. Es exactamente así. Mis manos se cerraron en puños, me apoyé en la puerta y me incliné un poco más cerca. No sabes nada sobre mí. Raúl me sostuvo la mirada. ¿De verdad crees que fui yo quien te arrastró a esto? Guardé silencio. Fuiste tú quien tomó la decisión, siempre. Su voz era baja, tranquila, pero cada palabra golpeaba con precisión. Me enderecé y di un paso atrás. Y aún así, estoy aquí. Raúl sonrió, apenas. Sí. ¿Y qué significa eso? Se quedó pensativo un segundo. Que ninguno de los dos ha decidido qué pasará después. Miré sus manos sobre el volante, ese rostro que conocía demasiado bien. Podría haber regresado a mi apartamento en ese instante. Pero en lugar de eso, abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. No sabía cuánto tiempo habíamos estado sentados en el coche. El motor estaba apagado, el interior en completo silencio, salvo por el viento que sacudía las ramas de los árboles afuera. Raúl tenía las manos en el volante, la mirada perdida en algún punto más allá del parabrisas. Yo me mantenía a su lado, con los dedos entrelazados sobre mis rodillas, como si eso pudiera ayudarme a ordenar mis pensamientos. ¿Sabes que esto no tiene sentido? Dije finalmente. Él asintió. Lo sé. Y aún así, estás aquí. Y aún así, estás en mi coche. Exhalé lentamente, apoyando la cabeza en el respaldo del asiento y cerrando los ojos. No sé qué hacer con nosotros, Raúl. Él presionó las palmas contra el volante, apretándolo con más fuerza de la necesaria. Siempre hay dos opciones. Giré el rostro hacia él, observándolo. ¿Cuáles? Podemos fingir que nada pasó. Su voz era tranquila, calculada. ¿Tú vuelves a tu vida? Yo me voy. Tragué saliva. En mi pecho, una presión incómoda crecía con cada palabra. ¿Y la otra opción? Raúl se giró hacia mí, su mirada firme, sin vacilaciones. Lo destruimos todo. El aire pareció detenerse entre nosotros. Raúl se inclinó un poco más, su codo rozando la consola central. ¿Y? Bajé la mirada. No puedo hacerlo. Lo sé. Tomó su teléfono del tablero, lo desbloqueó, escribió algo rápido y luego lo dejó boca abajo sobre la superficie. Hoy me voy. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Apreté los dedos sobre mi regazo, obligándome a centrarme en el negro de la pantalla de su teléfono. ¿Para siempre? Asintió. El tiempo suficiente para que todo vuelva a su sitio. Exhalé bruscamente, obligándome a sonreír. Es lo correcto. Raúl desvió la mirada, fijándola en el exterior. Es lo más fácil. Extendí la mano y la coloqué suavemente sobre la suya. Él no se movió. Solo permaneció ahí, permitiéndome ese último instante. Luego, sin decir nada, abrí la puerta, salí del coche y caminé hacia mi edificio. No me volteé.
Esa mañana el andén estaba casi vacío. Me quedé a un lado, cerca de una de las columnas, como si eso pudiera hacerme menos visible. El aire olía a metal, concreto húmedo y el frío diésel del tren. La gente se despedía. Algunos hablaban en susurros, otros reían en voz alta, envueltos en sus propias historias. Yo no encajaba en ninguna de ellas. El tren ya estaba en la plataforma. La asistente revisaba el reloj de vez en cuando, esperando que los pasajeros tomaran sus asientos. Raúl caminaba junto a los vagones, las manos en los bolsillos de su chaqueta, la espalda recta, la marcha segura. Pero yo sabía que odiaba las despedidas. Respiré hondo y di un paso adelante. Me vio y se detuvo. Pensé que no vendrías. No sabía qué decir, así que simplemente me encogí de hombros. Quería asegurarme de que realmente te ibas. Raúl sonrió, breve, casi para sí mismo, sin rastro de burla. ¿Crees que podría cambiar de opinión? Desvié la mirada hacia los vagones, a la gente que ya desaparecía tras las puertas, a las maletas y mochilas que se marchaban con ellos hacia nuevas ciudades. ¿Y si te lo pido? Raúl apretó los labios. Sus ojos recorrieron mi rostro rápidamente, pero con atención. ¿Vas a pedírmelo? Abrí la boca, pero las palabras se quedaron atrapadas. En lugar de responder, solo lo miré. Él asintió apenas, como si eso fuera justo lo que había esperado. Lo sabía, susurró. Y en ese momento entendí que realmente era el final, no como una pausa, no como algo temporal, sino como un instante que ya no se podría deshacer. Quise encontrar las palabras correctas, quise explicarle, quise dejarle algo para que no pensara que todo había sido en vano. Pero él habló primero. ¿Quieres que sea feliz? Tragué aire, sintiendo cómo mis dedos se cerraban en los bolsillos de mi abrigo. Sí. Se quedó mirándome, entrecerrando un poco los ojos, como si intentara grabar esa escena en su memoria. Entonces dime, ¿qué vas a hacer ahora? Sentí que sonreía. No porque me sintiera bien, sino porque simplemente no podía responder de otra manera. Voy a vivir como quiero. Raúl se quedó unos segundos más, como si quisiera asegurarse de que no me arrepentiría. Luego, asintió una última vez y subió al tren. No hubo más palabras, no hubo súplicas. Las puertas se cerraron. El tren empezó a moverse. Y yo me quedé donde estaba. Esta vez, de verdad. Pensé que el final sería dramático. Que me sentiría vacía, rota por que su partida dejaría dentro de mí un vacío imposible de llenar. Pero, en realidad, todo fue más simple. Me quedé en el andén unos minutos más, mirando los rieles que se perdían en la distancia. Y por primera vez en todo este tiempo, no sentí que algo me arrastrara hacia atrás. No perdí a Raúl, solo solté algo que nunca había sido mío. De camino a casa, intenté entender por qué esto había llegado tan lejos. ¿Amaba a Sebastián? Sí, pero era un amor que había aprendido a llevar en menos cierto de sin duda. Tuveos. ¿Quería a Raúl? Sí. Pero no a él como persona, sino lo que representaba, romper las reglas, escapar de la vida estructurada, la sensación de estar viva. ¿Está conmigo misma? Number, durante mucho tiempo me convencí de que mi vida era la correcta, de que era suficiente. Pero cuando Raúl apareció, vi todas las grietas que me había negado a reconocer. No me volví a enamorar de él, solo recordé que podía desear más y él no fue la causa de mis dudas. Yo ya dudaba mucho antes de que él regresara. Cuando entré al apartamento, Sebastián ya estaba en casa. Levantó la vista desde el otro lado de la habitación. ¿Dónde estabas? Me quité el abrigo, lo colgué en el armario, caminé a la cocina y tomé un vaso de agua. Paseando. Su mirada recorrió mi rostro con detenimiento. ¿Te ves? Diferente. Asentí. Lo soy. No preguntó por qué. Yo no expliqué. Me senté frente a él y por primera vez en mucho tiempo sentí lo fácil que era respirar cuando ya no tenía que esconderme ni de él ni de mí misma. Había ido. Y no era una tragedia, era el final correcto. Ya no iba a dejarme arrastrar por la corriente. Sabía lo que quería de la vida y por primera vez en mucho tiempo esa decisión era solo mía.